Hola, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Moreno, soy del grupo 302. En el video de hoy se dividirá en dos partes. La primera parte se va a dividir en la explicación de los artículos 46 al artículo 116 de la Ley Federal de Trabajo, y en la segunda parte explicaremos los tipos de indemnización y cómo se resuelven. El artículo 46 habla de que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Algunas de estas causas serán, por ejemplo, robo, fraude, etcétera, y en estos casos no se debe de pagar indemnización. Artículo 47. Este artículo establece las causas de despido sin responsabilidad para el patrón. Sería engaño en documentos, que sería presentar información falsa sobre capacidades, válido hasta 30 días de trabajo; falta de honradez, actos de violencia o amenazas contra el patrón o compañeros; conducta grave fuera del trabajo, actos que afecten a la relación laboral; perjuicio intencional o por negligencia, daños a bienes de la empresa; riesgos a la seguridad, imprudencia que comprometa la seguridad en el trabajo; acoso sexual, conductas inmorales o de hostigamiento; revelación de secretos, compartir información confidencial de faltas de asistencia, más de tres faltas injustificadas en 30 días; desobediencia, no seguir órdenes del patrón; negarse a seguir medidas de seguridad. Esto quiere decir que no adoptar precauciones laborales; presentarse en estado de ebriedad, ya sea bajo la influencia de alcohol o drogas; condena de prisión, pena que impida el trabajo del trabajador; falta de documentos, no presentar documentos requeridos; y conductas similares, causas graves que son análogas. El proceso de despido: el patrón debe notificar por escrito al trabajador sobre las causas y fechas de despido. Si no lo hace, esto se presume como una causa de despido injustificado. El artículo 48 habla de que el trabajador puede pedir su reinstalación en el puesto que ocupaba, o en efecto una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Si el patrón no justifica el despido, el trabajador tiene derecho a salarios vencidos o caídos por un máximo de 12 meses. Además, si el proceso se demora, se generarán intereses sobre 15 meses del salario. Los abogados y servidores públicos que obstaculicen el juicio laboral enfrentarán multas o sanciones, incluyendo suspensión o destitución en caso de reincidencia. El artículo 48 bis se enfoca en las conductas inapropiadas en los procesos laborales. Primero, tenemos acciones indebidas por parte de las partes, como ofrecer sobornos a funcionarios, alterar documentos firmados por el trabajador o exigir firmas en blanco. También está mal presentar información falsa sobre salarios o jornadas, evadir citaciones y demandar la titularidad de un contrato colectivo sin tener afiliados al sindicato. Ahora hablaremos de los servidores públicos. Ellos también tienen prohibiciones, como hacer notificaciones falsas o fuera del plazo, retrasar deliberadamente notificaciones y audiencias, aceptar sobornos o pruebas irrelevantes, ocultar expedientes y obstaculizar la entrega de notificaciones de los centros de conciliación o tribunales. Si se cometen estas irregularidades, las sanciones para los servidores públicos pueden incluir multas que van desde 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, y pueden ser investigados por posibles delitos contra la administración de justicia. El artículo 49 establece que la persona empleadora puede evitar reinstalación aún
trabajador y optar por pagar una indemnización en ciertos casos. Esto aplica cuando el trabajador tiene menos de un año de antigüedad o si tiene contrato directo o permanente con la persona empleadora y el tribunal determina que no se puede continuar con la relación laboral. También se aplica a trabajadores de confianza, del hogar y eventuales. En estos casos, el pago de la indemnización es la opción que se tiene en lugar de reinstalar al trabajador. El artículo 50. Al finalizar una relación laboral, el empleador debe de pagar indemnizaciones al trabajador que varían según el tipo de contrato. En las relaciones de trabajo por tiempo determinado, si el, si el tiempo trabajado es menor a un año, se paga la mitad de los salarios correspondientes. Si es mayor de un año, se otorgan 6 meses de salario por el primer año y 20 días de salario por cada año adicional. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado se otorgan 20 días de salario por cada año de servicio. Además de estas indemnizaciones, el empleador también debe pagar 3 meses de salario y salarios vencidos e intereses, según lo estipulado en el artículo 48. El artículo 51 habla de que el trabajador puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad por varias causas, como el engaño del patrón sobre las condiciones de trabajo. Solo es válido esto en los primeros 30 días. Faltas graves del patrón, violencia, acoso, etcétera. Reducción injustificada del salario, retraso en el pago del salario, condiciones de trabajo que son inseguras o antihigiénicas, imprudencia del patrón que comprometa a la seguridad y exigencia, actos que atienden contra la dignidad del trabajador. El trabajador cuenta con 30 días para separarse tras estas causas y tiene derecho a la indemnización conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 52 habla de que el trabajador tiene derecho a separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de alguna de las causas de rescisión establecidas en el artículo 51. Al hacerlo, tiene derecho a recibir una indemnización conforme a lo estipulado en el artículo 50. Las relaciones laborales pueden terminar por mutuo consentimiento, muerte del trabajador, terminación de la obra o vencimiento del plazo, incapacidad del trabajador y otras causas establecidas en el artículo 434. En el artículo 54 habla sobre la indemnización por incapacidad. Si la incapacidad es por un riesgo no profesional, el trabajador tiene derecho a recibir un mes de salario más 12 días por cada año de servicios. Además, puede solicitar un empleo que se adapte a sus capacidades y estas indemnizaciones se suman a las prestaciones legales correspondientes. El artículo 55 habla de que si el patrón no comprueba las causas de la terminación, el trabajador tiene el derecho a lo establecido en el artículo 48, que incluye la indemnización y los beneficios legales. El artículo 56 habla de las condiciones laborales que deben de ser iguales para todos, sin discriminación de género, origen, edad, discapacidad o estado civil, y no pueden ser inferiores a lo que marca la ley. El artículo 56 bis habla de que los trabajadores pueden hacer tareas relacionadas con su labor principal y deben recibir pago por estas. Estas tareas son aquellas que están siempre vinculadas a sus funciones o que se realizan con frecuencia. El artículo 57 habla de que el trabajador o el patrón pueden pedir al tribunal cambios en las condiciones laborales. Si el salario es insuficiente, la jornada es muy larga o hay razones económicas que lo justifiquen. El artículo 58 habla de la jornada de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está disponible para el patrón para llevar a cabo sus labores. Es el periodo dedicado a cumplir con las responsabilidades del empleo.
En el artículo 59 menciona la duración de la jornada de trabajo que se establece por mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón, siempre que no exceda los límites máximos que establece la ley. El artículo 60 establece los tres tipos de jornadas, que son las jornadas diurna, que va de las 6 de la mañana a 20 horas, la nocturna de 20 horas a 6 horas y la mixta que combina ambas siempre que el tiempo nocturno no exceda 3 horas y media, de lo contrario se considera jornada nocturna. En este artículo se menciona la duración máxima de la jornada, que será de 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. El artículo 62 habla de la jornada de trabajo, que se establecerá de acuerdo con lo indicado en el artículo 50 en la fracción 3. El artículo 63 habla que durante una jornada continua de trabajo se debe otorgar al trabajador un descanso mínimo de media hora. El artículo 64 habla del tiempo de descanso o comidas del trabajador. Se contabiliza como parte de su jornada laboral efectiva si no puede salir del lugar donde presta sus servicios. El artículo 65 habla que en situaciones de siniestro o riesgo inminente que amenacen la vida del trabajador, sus compañeros o la empresa, la jornada laboral puede extenderse únicamente el tiempo necesario para mitigar esos peligros. El artículo 66 habla que la jornada laboral puede emplearse por circunstancias extraordinarias, pero no debe superar las 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. El artículo 67 menciona que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. El artículo 68 menciona que los trabajadores no deben trabajar más allá del tiempo permitido. Si las horas extraordinarias superan las 9 horas por semana, el patrón debe pagar el tiempo excedente con un 200% adicional sobre el salario de las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones que estipula la ley. El artículo 69 menciona que por cada 6 días de trabajo el trabajador tiene derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro. Este artículo menciona que en trabajos continuos los días de descanso semanal se acordarán entre los trabajadores y el patrón. El artículo 71 habla de los empleos continuos. Los días de descanso semanal serán acordados entre trabajador y patrón. El artículo 72 habla de que si un trabajador no trabaja todos los días de la semana o tiene varios empleadores, tiene derecho a recibir el pago proporcional de los días de descanso basado en el salario de los días trabajados o el salario correspondiente de cada patrón. El artículo 73 habla que los trabajadores no están obligados a laborar durante sus días de descanso. Si esta regla se incumple, el patrón deberá pagar al trabajador un salario doble por el tiempo trabajado, además del salario correspondiente del día de descanso. Este artículo menciona los días que son obligatorios de descanso, que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero, 5 de febrero, tercer lunes de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 6 años, 25 de diciembre y días determinados por las leyes federales y locales electorales para jornadas electorales. El artículo 75 menciona que los trabajadores y patrones acordarán cuántos trabajadores laborarán en días de descanso obligatorio. Si no hay
consenso, el tribunal lo resolverá. Aquellos que trabajen en estas fechas recibirán un salario doble, además del pago correspondiente por el día de descanso. El artículo 76 habla que los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a 12 días de vacaciones pagadas, con un incremento de 2 días por cada año hasta llegar a 20 días. Después del sexto año se añaden 2 días por cada 5 años adicionales. Este artículo menciona que los trabajadores de servicios discontinuos y de temporada tienen derecho a un periodo anual de vacaciones que se calculará en proporción a los días trabajados en el año. El artículo 78 establece que los trabajadores deben disfrutar de al menos 12 días de vacaciones continuas. Sin embargo, este periodo puede dividirse según lo que el trabajador considere necesario para él. Las vacaciones no se pueden cambiar por dinero. Si un trabajador deja su empleo antes de completar un año de servicio, tiene derecho a recibir un pago proporcional por los días de vacaciones que le correspondan según el tiempo que trabajó. Los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de al menos el 25% sobre su salario correspondiente durante el periodo de vacaciones. Las vacaciones se deberán otorgar dentro de los 6 meses posteriores al año de servicio. Los patrones deben entregar anualmente un documento que indique la antigüedad del trabajador, el periodo de vacaciones correspondiente y la fecha para disfrutarlas. El artículo 82 habla de que el salario es lo que el patrón le debe pagar al trabajador a cambio de su labor. En el artículo 83 nos menciona que el salario por unidad de tiempo se acuerda entre las partes y no puede ser inferior al salario diario. En el caso del salario por unidad de obra, debe especificarse la obra y los materiales, sin incluir el desgaste de herramientas en el cobro. El artículo 84 menciona que el salario se compone de los pagos en efectivo, por cuota fija, por gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación otorgada al trabajador por su labor. El artículo 85 trata de que el salario debe ser suficiente y nunca inferior al mínimo establecido por la ley, considerando la cantidad y calidad del trabajo. En el caso del salario por unidad de obra, debe garantizar que un trabajo normal en una jornada de 8 horas resulte al menos en el monto del salario mínimo, que es de aproximadamente unos 249 pesos mexicanos. El artículo 86 dice que se debe garantizar un salario igual para los trabajadores idénticos siempre que se realicen en el mismo puesto, jornada y condiciones de eficiencia. El artículo 87 habla de que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo de 15 días de salario pagado antes del 20 de diciembre. Si no han trabajado un año, recibirán la parte proporcional según el tiempo laborado. El artículo 88 habla de los plazos para pagar el salario, que son de una semana para trabajos materiales y de 15 días para otro tipo de trabajadores. El artículo 89 habla de las indemnizaciones y se calculan de la siguiente manera. Se toma el salario del día en que se genera el derecho, incluyendo cuotas y prestaciones. Para salarios variables se promedia lo ganado en 30 días anteriores. Si hay un aumento se considera el promedio posterior. Los salarios semanales o mensuales se dividen entre 7 o 30 para obtener el salario diario. El artículo 90 habla de que el salario mínimo es la cantidad mínima que un trabajador debe recibir por su labor suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia y garantizar la educación de los hijos. Es fundamental proteger su poder adquisitivo, por lo que la fijación anual del salario no debe ser inferior a la inflación del periodo. El artículo 91 habla de los salarios mínimos que pueden ser generales para una o varias áreas geográficas, abarcando una o más entidades federativas
así como para ramas específicas de actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales dentro de estas áreas. El artículo 92 dice que los salarios mínimos generales aplican a todos los trabajadores dentro de las áreas geográficas establecidas, sin importar la rama de actividad económica, profesión, oficio o trabajo especial. El artículo 93 menciona que los salarios mínimos profesionales aplican a todos los trabajadores en determinadas ramas de actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas específicas. El artículo 94 habla de que los salarios mínimos serán establecidos por una comisión nacional que incluye representantes de trabajadores, patrones y el gobierno. Esta comisión puede contar con el apoyo de comisiones consultivas para mejorar su labor. El artículo 95 dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, junto con las comisiones consultivas, estará compuesta por representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, siguiendo lo que establece el capítulo 2 del título 13 de esta ley. El artículo 96 menciona que la Comisión Nacional establecerá áreas geográficas en la República compuestas por uno o más municipios donde aplicará un mismo salario general sin requerir continuidad territorial entre ellos. El artículo 97 habla que los salarios mínimos no pueden ser compensados o reducidos salvo en ciertos casos como pensiones alimenticias, descuentos ordenados por la autoridad, pago de rentas máximo de un 10% del salario, préstamos del Fondo Nacional de la Vivienda hasta el 20% del salario para vivienda y 1% para gastos de administración, créditos del instituto hasta el 10% del salario con la aceptación del trabajador. Todos los descuentos deben ser aceptados de manera voluntaria por el trabajador. Este artículo nos menciona que los trabajadores tienen plena libertad para disponer de sus salarios. Cualquier medida que limite este derecho será considerada como nula. El artículo 99 dice que el derecho a recibir salario es irrenunciable, al igual que el derecho a cobrar los salarios devengados. El artículo 100 dice que el salario se pagará directamente al trabajador. Si éste no puede cobrar personalmente, el pago se hará a un apoderado designado mediante una carta poder firmada por dos testigos. Si se analiza el pago de manera contraria a esta disposición, el patrón no queda exento de la responsabilidad. El artículo 101 dice que el salario se pagará directamente al trabajador. Si no, si no puede cobrar, el pago se hará a un apoderado designado mediante carta poder con dos testigos. Se debe proporcionar información detallada sobre conceptos y deducciones, además de recibos impresos o digitales. Si se solicita, se ofrecerá un documento impreso. Los los recibos digitales serán válidos si se verifican en el portal del SAT. El incumplimiento de estas disposiciones no libera de responsabilidad al patrón. El artículo 102 dice que las prestaciones en especie deben ser adecuadas para el uso personal del trabajador y su familia y deben ser razonablemente proporcionales al salario que se paga en efectivo. El artículo 103 dice que los almacenes y tiendas de ropas, alimentos y artículos para el hogar pueden establecerse por acuerdo entre trabajadores y patrones, bajo las siguientes condiciones. La compra de productos es voluntaria para los trabajadores. Los precios se fijarán en un conjunto sin superar los precios oficiales o de mercado. Cualquier ajuste de precios deberá seguir estas mismas pautas. El convenio deberá especificar la participación de los trabajadores en la administración y supervisión de la tienda. El artículo 103 bis
habla de que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores proporcionará créditos en condiciones competitivas y facilitará el acceso de los trabajadores a servicios financieros que fomenten su ahorro y fortalezcan su patrimonio. El artículo 104 habla de la cesión de salarios a favor del patrón o de terceros. Es completamente nula, sin importar cómo se le llame o la forma que adopte. Esto significa que un trabajador no puede transferir su salario a otra persona, ya que esta práctica no tiene validez legal. El artículo 105 dice que la obligación del patrón de pagar el salario es continua y no se suspende, excepto en los casos y con los requisitos establecidos en la ley, como licencias, ausencias justificadas o situaciones de fuerza mayor. El artículo 106 dice que no se pueden imponer multas a los trabajadores bajo ninguna circunstancia. En el artículo 107 nos menciona que la imposición de multas a los trabajadores está prohibida sin importar la causa o el concepto. El artículo 108 dice que el salario se pagará en el lugar donde los trabajadores realicen sus labores. En el artículo 109 nos menciona que el pago del salario se realizará en un día laborable acordado entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o justo al finalizar la jornada. El artículo 110 habla de que los salarios en descuento están prohibidos excepto deudas con el patrón hasta el 30% del salario mínimo. Rentas, máximo el 15% del salario, préstamos del Fondo de la Vivienda con consentimiento del trabajador, sociedades cooperativas hasta el 30% del salario mínimo con autorización, pensiones alimenticias según autoridad competente, cuotas sindicales, opciones para el trabajador y créditos para consumo, máximo el 20% del salario con aceptación. El artículo 111 establece que las deudas que los trabajadores tengan con sus patrones no generan intereses en ningún caso. Y en el 112 habla que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados excepto por pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden de embargo. En el artículo 113 se dice que los salarios devengados es en el último año y las indemnizaciones a los trabajadores tienen prioridad sobre cualquier otro crédito, incluso los garantizados, así como los fiscales y los del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. En el artículo 114 se habla que los trabajadores no requieren participar en concursos, quiebra o sucesión. El tribunal puede embargar y rematar los bienes necesarios para cubrir los salarios e indemnizaciones. El artículo 115 habla que los beneficiarios de un trabajador fallecido pueden recibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes y continuar con las acciones y juicios sin necesidad de un juicio sucesorio. En el artículo 116 y último, establece que está prohibido vender bebidas embriagantes y operar casas de juego de azar en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo, fuera de poblaciones. Las bebidas embriagantes son las que contienen más del 5% de alcohol.